Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Empezamos con esta definición. Dice definición intuitiva de un límite. Dice suponga que f de x está definida cuando x está cerca de a. Esto significa que f está definida en algún intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente en a misma. Entonces escribe límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Y se dice que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Si se puede hacer que los valores de f de x estén arbitrariamente cercanos a L, tan cercanos a L como se quiera, tomando valores de x suficientemente cerca de a por ambos lados de a, pero no iguales a. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo acá? Supongamos nosotros que tenemos una función, la vamos a graficar. Entonces acá tenemos nuestra función. Y supongamos que acá tengo yo x igual a, ¿sí? Ahí está x igual a. Y acá está un punto sobre la curva que es f de a precisamente. Entonces si yo calculo el límite, esta es y igual a f de x. Si yo calculo el límite cuando x tiende a de la función f de x, lo que voy a hacer es que voy a colocarme sobre la función, pero con valores muy cercanos a a. Entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes puntos que están sobre la curva muy cercanos a a y que no son iguales a a, ¿verdad? X no vale a, pero está muy cercano a. Es inferior a a, pero está cercano a. O podría ser que x, ¿verdad?, sea mayor que a. Y si me ubico sobre la curva en esos puntos, pues voy a tener esos puntos que acabo de dibujar acá. Entonces, cuando x se acerca a, pues la función se acerca a un valor. Y ese valor es precisamente, en este caso, f de a. ¿Por qué? Porque la función es continua. Entonces acá tengo el valor L, que en este ejemplo, L es precisamente f de a. Pero no siempre va a pasar eso. A veces la función no va a ser igual al límite, ¿sí? Entonces eso es lo que hago cuando calculo un límite. Por ejemplo, si yo tengo mi función f de x igual a x al cuadrado, entonces yo lo que tengo es una parábola. Si graficamos esta parábola, pues es una parábola que tiene su vértice en 0,0. Y si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x, entonces lo que voy a hacer es que voy a acercarme a x igual a 1, ya sea por la izquierda o por la derecha. Y eso me va a generar a mí valores muy cercanos a f de 1 sobre la curva, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esto? Pues, si observo la gráfica, me voy a dar cuenta que el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿a qué es igual? A 1. 1. Sí, correcto, a 1. Y entonces ya calculé un límite, ¿verdad? Y de esa manera se calcula un límite, ¿verdad?, de una forma muy sencilla. Hay ocasiones en las que no se puede hacer esto, con las funciones que no son continuas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan en el ejemplo este de acá, prácticamente lo que hice fue calcular f de 1. Y eso era 1 al cuadrado, y eso es igual a 1. Pero en este ejemplo, yo no puedo evaluar el 1 en esta expresión. ¿Por qué? Perdón, aquí, disculpen, aquí es x cuadrado menos 1. Ahí sí se puede evaluar. Ahí sí se puede evaluar. En este no se puede evaluar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tengo 1 menos 1
sobre 1 menos 1. Y eso es 0 sobre 0 y eso está indefinido. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo que podríamos hacer acá es un poquito de álgebra. Pero antes de hacer un poco de álgebra, podríamos incluso hacer una tabla y ver qué pasa cuando yo me acerco a 1, ya sea por valores mayores que 1 o por valores menores que 1. Si quieren, nos vamos a ir a este programa, ustedes lo conocen, es GeoGebra, y vamos a colocar acá la hoja de cálculo. Entonces aquí está nuestra hoja de cálculo. Si quieren, aquí colocamos algunos valores, por ejemplo, valores que sean cercanos a 1. Empecemos por valores que son cercanos a 1, pero que son menores que 1. Empecemos con 0.1, ¿sí? Aquí no quedó bien, 0.1. Si quieren que le siga 0.5, luego 0.9, luego 0.999. O sea, aquí aproxima 1. Vamos a irnos a donde dice redondeo y le vamos a dejar aquí donde dice, si quieren, unas 10 cifras, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo X. Ahí está X. Me estoy acercando a 1 por valores que son inferiores a 1. Ahora me voy a acercar a 1 por valores que sean mayores que 1. Por ejemplo, empecemos por 1.99, ¿sí? Luego 1.5. Luego 1.05. Si quieren, después 1.001. Y finalmente 1.0001. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Pues voy a calcular la función. ¿Cómo era la función? ¿Se recuerdan ustedes? X menos 1 X sobre menos X al cuadrado menos 1, me parece. Sí, entonces aquí en la barra de entrada voy a hacer la f de x igual a x menos 1 dividido, no sé, mira, tal vez, bueno, x cuadrado menos 1. Ahí está. Está mi función f. Entonces aquí voy a evaluar, voy a colocar igual a f de esta expresión, ¿sí? Y ahí está el resultado. Miren, vamos a agrandar esto un poquito. Bueno, ya sé. Ya no sé qué pasa aquí. A veces es rebelde el GeoGebra. Permítame, tal vez haciendo... Bueno, no se deja ahí. Vamos a colocarlo acá. Voy a colocar aquí que esto va a ser igual a f de esta expresión. Ahí está el resultado. Miren, vamos a copiar esta fórmula acá. Y entonces llegamos a 0.5. Miren, conforme x se acerca a 1, la función se acerca a 0.5. Y esto es tomando valores que son inferiores a 1. Ahora voy a copiar esta fórmula. La vamos a pegar acá. Y vamos a copiarlo aquí también. Entonces me doy cuenta que también por valores superiores a 1 la función se acerca a 0.5, porque esto es casi 0.5 y esto también es casi 0.5. Entonces, ¿qué puedo escribir acá? ¿Qué puedo concluir acerca de esto? Bueno, vámonos a la pizarra. Entonces puedo escribir que el límite cuando x tiende a 1, ya sea por valores mayores que 1 o por valores menores que 1, de la expresión x menos 1 sobre x cuadrado más menos 1, esto es igual a 1 medio. Ahora aquí se podía aplicar un truco, se podía hacer un poquito de álgebra y aquí se podría escribir lo siguiente. Se podría escribir que esto es el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x menos 1 por x más 1, ¿verdad? Y acá se va esto, miren. Y entonces esto era el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 1. ¿Cuánto vale eso? Bueno, ahí sí se puede evaluar el 1 y queda 1 medio. 1 medio.
Bueno, no sé si queda claro esto del límite. No sé si queda claro qué es un límite. De momento sí. Ingeniero, disculpe, ¿será que podría poner la página de GeoGebra para terminar de ver el ejemplo? Sí, por supuesto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la gráfica. Ahí está la gráfica. Quería calcular el límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? Miren, cuando x tiende a 1, aquí está el valor, es un medio. Solo que aquí GeoGebra marca que es una curva continua. En realidad aquí hay un agujero en x igual a 1, porque la función no existe en 1. Si ustedes le dan evaluar f de 1, por ejemplo, coloquemos aquí 1. Y aquí le damos f de 1. Miren lo que pasa. No sabe GeoGebra cuál es el resultado, porque la función no existe en 1, pero el límite sí existe. Aquí hay un agujero, aquí precisamente. Sí, ahí hay un agujero. Ahí donde puse este punto, ahí hay un agujero. ¿Sí? Bueno, esa es la definición de límite. Resulta que también se pueden calcular límites por la izquierda y por la derecha. Aquí hay un ejemplo. Están calculando el límite de la función cuando x tiende a. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Miren, obtenga el valor del límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, lo que se hace es lo mismo que nosotros hicimos, una tablita, y se evalúa el seno de x sobre x para valores cercanos a 0. Y entonces acá empiezan a evaluar en más menos 1, más menos 0.5. Aquí lo pueden hacer con más menos debido a que esta función que está acá, seno de x sobre x, es una función impar. Dividido una impar, eso da una par. Entonces acá no importa si se coloca más o menos, da lo mismo. Bueno, empiezan a evaluar en valores cercanos a 1 hasta que lleguen a 0.001 y el resultado es 1. Aquí está la gráfica, como ustedes pueden ver, el límite cuando x tiende a 1 es 1, pero la función en 1 no existe, porque si yo quiero calcular, perdón, no en 1, en 0 no existe, porque si yo quiero calcular seno de 0 sobre 0, eso es un valor indefinido porque tengo un 0 aquí, ¿sí? Este es otro ejemplo. Bueno, y así se pueden calcular los límites con tablas. Vamos a ver si hay algún ejercicio aquí en el libro. Bueno, antes de pasar a los límites laterales. Bueno, aquí están los ejercicios. Bueno, dice, conjeture el valor de cada uno de los límites siguientes si existen, evaluando la función dada en los números propuestos con una precisión de 6 decimales. Bueno, aquí está el ejercicio. Entonces, queremos resolverlo. Miren, esto para resolverlo pues no es muy práctico hacerlo a mano, ¿verdad? Lo mejor sería utilizar GeoGebra, utilizar cualquier otro programa, Excel si ustedes quieren. Entonces vamos a calcular esto. La función es x cuadrado menos 3x y x cuadrado menos 9. Entonces vámonos a GeoGebra. Lo primero sería definir la función, ¿verdad? ¿Sí? Entonces definamos la función. Pero antes voy a borrar estas que están aquí. Vamos a borrar esta. Y borremos esto. Si quieren borramos esto también. Bueno, entonces la función es igual f de x es igual a ¿quién? X cuadrado menos 3x en el numerador. Permítanme. X cuadrado menos 3 por x dividido y x cuadrado menos 9 en el denominador. Vamos a redefinirla.
dividido x cuadrado menos 9. Ahí está nuestra función. Bueno, entonces los valores que quieren que utilice son 3.1, 3.05, 3.01. Bueno, empecemos con esos. Empecemos con 3.1, 3.01, 3.05. Yo creo que es al revés. 3.05, 3.01, 3.001 y 3.001. ¿Sí? Entonces aquí está x y aquí vamos a colocar f de x. ¿Sí? Entonces aquí pues evaluamos la función en este valor. Y el resultado es 0.5. Miren cómo la función se va acercando a 0.5. Eso es tomando valores que son superiores a 3. Ahora lo vamos a hacer con valores que son inferiores a 3. 2.9, 2.95, 2.99 y los que siguen. Entonces los valores son 2.9, 2.95, 2.99, 2.999. Bueno, entonces copiemos esto. Ya están los resultados. Miren, también se llega a 0.5 por valores inferiores y también se llega a 0.5 por valores superiores. Entonces la conclusión es que el límite, ¿cuánto vale el límite entonces? 0.5. 0.5, un medio vale el límite. Y esa es mi conclusión. Lo podemos ver también con la gráfica. Si me acerco a 3, pues la función tiende a un medio. Aquí está un medio. Miren. Coloqué un punto sobre la gráfica y es 3.02, 0.5 aproximadamente. Pero si puedo poner en 3 esto exactamente, hay un momento en que aparece ahí indefinido. Vamos a ver si puedo... No lo puedo fijar. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí quedó indefinido el punto. ¿Por qué? Porque llegué precisamente a 3. Bueno. Vamos a la siguiente definición. A la definición de límites laterales. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿O todo está claro? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe, solo una duda. En la tabla que hicimos, ¿cómo nos damos cuenta que el límite es de un medio? Está bien. Vamos a verlo, Jocelyn. Veamos aquí GeoGebra. Aquí está el valor al que llegamos cuando x es lo más cercano a 3. Mire, es 0.50000. Eso es 0.5. Y 0.5 es un medio. Cuando nos acercamos a 3, con 2.99999, llegamos a 0.49999. Si usted aproxima esto a dos cifras, esto es 0.5. Igual que esto. Entonces, de esa manera llegamos a que el valor era 0.5. Muchas gracias. Por nada. Bueno. Ingeniero, ¿Sí? y así como el anterior que se aplicó álgebra, este también se podría hacer así. Vamos a revisarlo. No lo he visto si se puede aplicar álgebra. Bueno, sí. Veamos si se puede aplicar álgebra. Bueno, aquí tendríamos que tengo la x que se puede factorizar en el numerador y sería x menos 3. Y abajo tenemos x menos 3 por x más... Bueno, aquí estoy olvidando algo, ¿verdad? Esto es el límite, lo que quiero calcular cuando x tiende a 3, de x menos 3 por x más 3. Acá se van estas expresiones y me queda x sobre x más 3. El límite, perdón. El límite cuando x tiende a 3 de x sobre x más 3. Acá puedo yo sustituir el 3, ¿verdad? Siempre y cuando esta expresión no se indefina. Si yo evalúo 3 acá, esto no se indefine. Entonces me va a quedar 3 sobre 3 más 3. Y eso es 3 sobre 6. Y eso es igual a un medio.
si llegamos al mismo resultado. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, vámonos ahora a la siguiente definición. La siguiente definición es la de límites laterales. No está aquí. Definición de límites unilaterales. Dice, cuando se escribe límite, cuando x tiende a, con un signo menos arriba, de f de x igual a L, se expresa que el límite por la izquierda de f de x, cuando x se aproxima a, o el límite de fx cuando x tiende a por la izquierda, es igual a L. Si se puede hacer que los valores de f de x se acerquen arbitrariamente a L, tanto como se quiera, tomando x suficientemente cercanos a A, pero menores que A. Bueno, aquí está la primera definición. Y ese es un límite unilateral. Vamos a colocarlo aquí en la pizarra. Y también, como tenemos límites por la izquierda, también tenemos límites por la derecha. Vamos a ver. Aquí está el límite por la izquierda y no aparece la definición del límite por la derecha. No la veo. Tal vez está más arriba. No aparece. Bueno, analicemos esta que está acá. Entonces supongamos nosotros que tenemos una función, por ejemplo, una función que no sea continua, ¿sí? Por ejemplo, veamos cuál. Una función que no sea continua, tal vez... ¿Alguna definida por partes? Sí, por partes. Por ejemplo, esta, mire. Esta tiene un agujero acá. Y aquí no tiene un agujero. ¿Sí? Ahí está mi función y igual a f de x. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, el límite. Supongamos que aquí está 1, aquí está menos 1. Puedo calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Y puedo calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, quiero llegar a 1 sobre la función, pero con valores que sean mayores y menores que 1. Cuando dice acá más, es que me acerco a 1 por valores que son mayores que 1. Entonces me voy a acercar a 1 de este lado. Y cuando dice signo menos aquí, es que me acerco por valores que son inferiores a 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo calcule el límite? Pues me voy a dar cuenta que llego a este valor, ¿sí? Que es L. Aquí está L. Entonces, acá el límite por la derecha es igual que el límite por la izquierda. Y en este caso es igual a L y es igual a L, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero calcular el límite en 0? Quiero calcular ahora el límite cuando x tiende... Supongamos que acá esto es 1 y esto es menos 1, ¿sí? Para que tenga valores ahí. Entonces supongamos que quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función. Entonces me voy a acercar por la derecha. Si me acerco por la derecha, me acerco por acá. ¿Cuánto vale el límite? Cuando me acerco a 0 por la derecha. Menos 1. Vale menos 1. ¿Y qué pasa si calculo el límite ahora cuando x tiende a 0, pero no por valores mayores que 0, sino por valores menores que 0? Entonces me voy a acercar por acá, por la izquierda. ¿Cuánto vale el límite? 1. Vale 1. En este caso me doy cuenta que los límites no son iguales, son diferentes. Entonces se dice que cuando un límite existe, ¿sí? Entonces los límites unilaterales son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que si el límite cuando x tiende a de f de x existe, entonces este límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha, y eso a su vez va a ser igual al límite cuando x tiende a por la izquierda. Ahora yo les pregunto, ¿existe el límite cuando x tiende
a 1 de la función o no? Cuando x tiende a 1, ¿existe el límite o no existe? No. Sí. Cuando tiende a 1 sí existe. Pero cuando tiende a 0, ¿qué pasa? Son diferentes los resultados. Entonces, sí existe el límite cuando x tiende a 1, pero no existe el límite cuando x tiende a 0. En este caso particular. No sé si está claro. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una función como la que se muestra a continuación. Una función por tramos. Supongamos que tenemos una parábola acá. Tenemos ahora aquí una recta. Y tenemos aquí otra recta. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí está 1. Aquí esto vale 2. X y Y. Bueno, ¿qué pasa si yo les pregunto el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función? ¿Cuánto valen esos límites? 2. 2, correcto. 2 y 2. ¿Y qué pasa si les pregunto cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de la función? Ya no por la izquierda ni por la derecha, sino solamente el límite. 2 también. 2, correcto. Entonces el límite sí existe. Vámonos a otro caso. Vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda también de la función. Ustedes me dicen cuánto valen los límites. Por la derecha, ¿cuánto vale? 2. 2. Por la izquierda, 0. 0. ¿Y cuánto vale el límite ahora cuando x tiende a 0? Ni por la derecha ni por la izquierda. ¿Cuánto vale? No existe. Correcto, no existe. Tengo una pregunta con lo del límite cuando x es 1, pero positivo. Ajá, Porque ahí no órale. se supone que tendría que ser mayor a 2, porque va subiendo la recta. Cuando tiende a 1 por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se va a acercar a 1, pero por valores que son mayores que 1. Y en la gráfica, ¿qué va a ocurrir? Usted se va a acercar a este punto sobre esta recta, pero va a llegar a este punto. Y ese punto tiene una altura de 2 unidades. Ah, ya. Sí, ¿verdad? Entonces, porque no son valores tan grandes. Ujú, claro, son valores cercanos a 1, pero mayores que 1. Por el Ok. otro lado, usted se acerca por acá y Ajá. llega siempre al mismo punto. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, esa es la definición de límites unilaterales. Pues no es difícil de entender. Ahí hay varios ejemplos en el libro. Vean este ejemplo. Aquí el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 1, pero cuando tiende a 2 por la izquierda es 3. ¿Sí? Entonces aquí pues ustedes pueden ver cuál es el resultado. Veamos qué pasa cuando quiero calcular el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda y por la derecha en esta gráfica. ¿Quién me puede decir en esta gráfica que está acá cuánto vale el límite cuando x tiende a 5 por la derecha y por la izquierda? ¿Cuánto vale? 2. Por la derecha vale 2 y por la 2. izquierda vale 2. Aunque la función en 5 vale 1. Ustedes pueden ver aquí que la función en 5 pues es este punto. Aquí hay un agujero indicándome que en 5 pues la función no está sobre este punto, sino sobre este otro que está aquí. Bueno, límites infinitos. ¿Qué es esto de límites infinitos? Bueno, cuando yo quiero calcular un límite, a veces lo que obtengo no es un número. Por ejemplo, en esta función que está acá, que es la función 1 sobre x cuadrado, cuando yo empiezo a evaluar valores cercanos a 0,
lo que va a pasar es que la función se va a ir al infinito. Y la gráfica es algo así como lo que se muestra acá. Entonces, ese es un límite infinito. Miren, ¿sí? ¿Cuál es la definición? La definición es esta que está acá. Dice, sea f una función definida por ambos lados de a, excepto posiblemente la misma a. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito. Significa que los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente grandes, tan grandes como se quiera, tomando x suficiente cerca de a, pero no igual a. Aquí hay otro ejemplo de una función, ¿verdad? Si yo calculo en esta función el límite cuando x tiende a, ¿sí? Entonces va a ser más infinito. Podría ser menos infinito, pero en este caso particular es más infinito. Vamos a ver, aquí hay otro ejemplo. Solo que aquí el resultado ya no es más infinito, sino que es menos infinito. Bueno, y aquí hay otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta función, si se calcula el límite cuando x tiende a por la izquierda, es infinito. En esta que está acá, si se calcula el límite cuando x tiende a por la derecha, es más infinito. Acá tenemos que el límite cuando x tiende a por la izquierda es menos infinito, y cuando x tiende a por la derecha, en este ejemplo, es menos infinito también, ¿verdad? Entonces se podrían dar cualquiera de estos casos, y en estos casos lo que se obtiene es una asíntota vertical, ¿sí? Si yo quiero obtener una asíntota vertical, entonces se va a cumplir cualquiera de estos 6 casos que están aquí, ¿sí? Bueno, veamos este ejemplo si quieren. No lo veamos acá. Dice, calcule el límite de 2x sobre x menos 3. Vamos a la pizarra. Entonces quiero calcular el límite cuando x tiende a 3 de 2x sobre x menos 3 por la derecha y por la izquierda para saber cuánto es el resultado. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo evaluar el 3, ¿verdad? En esa expresión, llamémosle a f de x igual a 2x sobre x menos 3. ¿Qué pasa si yo evalúo la función en 3? ¿Qué ocurre? Tengo 6 sobre 3 menos 3, ¿sí? ¿Y eso qué va a pasar? ¿Va a ser 6 sobre quién? Sobre 0. Bueno, vamos a decir aquí una cosa, para que lo tengan claro. 1 sobre x, cuando x tiende a 0, si este es f, entonces en este caso vamos a tener que f tiende al infinito. Pero, adicionalmente a esto, aquí no quedó bien. Adicionalmente a esto, si tengo f igual a 1 sobre x, pero x tiende a 0 por la derecha, entonces f va a tender, aquí esto está mal, f va a tender al infinito positivo. Pero si x tiende a 0 por la izquierda, entonces esto va a tender al menos infinito. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2x sobre x menos 3? ¿Cómo va a ser el valor que está acá abajo? ¿Va a ser un valor cercano a 0 positivo o un valor cercano a 0 negativo? Cercano ¿Positivo? Cercano Positivo. a 0, pero positivo. Y entonces la fracción va a ser positiva. Y entonces el límite va a ser más infinito. Pero ¿qué pasa si calculo el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la expresión 2x sobre x menos 3? ¿Qué va a pasar con el 0 que está acá? O sea, va a ser un número cercano a 0 cuando me acerco a 3. ¿Pero es positivo ese valor o negativo? Negativo sería. Negativo. Entonces la fracción es negativa y el resultado es menos infinito. Bueno, ya calculé los dos límites. Ahora, ¿será que el límite existe? No. No, no existe porque son diferentes. ¿Sí? Bueno. Bueno, aquí miren, tenemos un ejemplo.
Interesante. ¿Qué pasa cuando x tiende a pi medios por la derecha y por la izquierda en la tangente? Bueno, si tiende a pi medios por la derecha, va a ser más infinito. Acá. Si tiende a pi medios, perdón, por la izquierda va a ser más infinito y por la derecha va a ser menos infinito. ¿Sí? Bueno, aquí hay ejercicios. Vamos a ver si hay alguno interesante. Bueno, agarremos este ejercicio 8 y trabajémoslo. Dice, para la función cuya gráfica se muestra, establezca lo siguiente. El límite cuando x tiende a menos 3 de a. Bueno, cuando x tiende a menos 3, miren, ¿qué ocurre? Tanto por la derecha como por la izquierda, la función ¿a qué tiende? Infinito. Al infinito positivo. Al infinito positivo. Vamos con la siguiente. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. A 2, pero por la izquierda, o sea, por acá. ¿Qué va a pasar con la función? ¿Cuánto vale? Tiende a Menos infinito. Menos infinito, correcto. Vamos a este. Ahora a 2, pero por la derecha, o sea, por valores mayores que 2, o sea, por aquí. ¿Qué va a pasar con la función? ¿Cuánto vale esto? Tiende a infinito. más infinito. Y ahora dice el límite cuando x tiende a menos 1, ¿verdad? Menos 1. Ya sea, aquí está menos 1. Ya sea por la derecha o por la izquierda llego al mismo valor. ¿Cuál es ese valor? Menos infinito. Menos infinito. Bueno, y ahí está resuelto el ejercicio. No sé si hay alguna duda o todo está claro. Todo claro. Bueno, De mi parte, no. ok. Hagamos un ejemplo más y después vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Una pausa para que ustedes se estiren un poco y si quieren vayan a tomar algo. Vamos a ver. ¿Cuál hacemos? Hagamos el 7. Bueno. Dice que calcule en el inciso A el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda. ¿Cuánto vale? ¿Quién me dice? 0 por la izquierda. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto vale? ¿Menos uno? Menos uno. Menos 1. Menos 1. El inciso B dice que a 0 por la derecha. ¿Cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Luego, el límite cuando t tiende a 0. No existe. No existe. No existe, correcto. El límite cuando t tiende a menos 2 por la izquierda. Perdón, Dos. a 2 por la izquierda. Vale 2. A 2 por la derecha. 0. Vale 0, ¿sí? ¿Y el límite cuando t tiende a 2? ¿Existe o no existe? No existe. No existe. No existe, correcto. G de 2, ¿cuánto vale G de 2? 1. G de 2 vale 1, sí. Y por último, el límite cuando t tiende a 4 de la función, ya sea por la 3. derecha o por la izquierda, vale 3, correcto. Ahí está resuelto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? No, ninguna. Vaya, entonces ya terminamos esta primera subunidad. Tómense un descanso de 10 minutos para estirarse e ir a tomar algo. Yo también voy a ir a tomar un café y nos miramos aquí en 10 minutos, jóvenes. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Que le vaya bien. Gracias, Inge. A ustedes jóvenes. Gracias, Inge. Bueno, gracias.
Vamos a hablar de las leyes de los límites. Entonces dice, suponga que C es una constante y que los límites que están acá, vamos a ver qué dice. Bueno, solo dice, suponga que C es una constante y que tenemos estos límites. El límite cuando x tiende a de f y de g. Entonces el límite cuando x tiende a de f más g va a ser el límite cuando x tiende a de f más el límite cuando x tiende a de g. Lo mismo pasa con la resta. ¿Qué pasa si multiplico una constante por una función y quiero calcular el límite? Eso va a ser la constante por el límite de la función. ¿Qué ocurre si tengo dos funciones multiplicadas? Pues el límite va a ser el producto de los límites de las funciones. ¿Qué ocurre si tengo un cociente y quiero calcular el límite? Va a ser el cociente de los límites, siempre y cuando g de x, el límite cuando x tiende a de g de x sea diferente de 0. ¿Qué pasa si tengo una potencia como esta? Pues esto, el límite cuando x tiende a de f de x elevado a la n va a ser el límite de la función y todo elevado a la n. Dice donde n es un número entero positivo. Eso hay que tener cuidado. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a de una constante? Pues vale la constante. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a de x? Vale a. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a de x a la n? A la n. ¿Sí? Donde n es un entero positivo. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de x? Pues la raíz enésima de a, donde n es un entero positivo. Bueno, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x? Pues va a ser la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x. ¿Verdad? Aquí se supone que n es par, ¿verdad? Y que el límite es mayor que 0. Bueno, esas son las leyes de los límites. Si quieren, hagamos algunos ejercicios utilizando dichas leyes, ¿verdad? Vamos a ver que al final tenemos que tener algunos ejercicios. Bueno, si quieren hagamos uno mejor, inventémonos uno. Supongamos ahora que tenemos una función f de x igual a x cuadrado más 5x más 6 dentro de x cuadrado más 4. Quiero calcular el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Bueno, entonces eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 3 del numerador, x cuadrado más 5x más 6, sobre el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 4. Eso a su vez va a ser igual a el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 de 5x más el límite cuando x tiende a 3 de 6 sobre el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 de 4. Básicamente esto prácticamente es evaluar la función. ¿Eso a qué es igual? A 3 al cuadrado más 5 por 3 más 6 sobre 3 por 3, 9 más 4. Y así calculamos el límite, ¿verdad? Aquí quedaría 9 más 15 más 6 dividido 13. ¿Cuánto da eso? 9 más 15 es 24. 24 más 6, 30. 30 treceavos. Y ahí está el límite. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, ingeniero, solo no sé si podría subir un poco su pantalla para ver bien las leyes de los límites y tomarle un print screen. Disculpe. No tengo nada. Listo, muy amable. A usted, no tenga pena.
Bueno, entonces siempre que la función sea continua, se va a cumplir lo siguiente. Bueno, entonces esta es una definición. Si f de x es continua en x igual a a, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Solo evaluar, si quiero el límite cuando x tiende a, solo evalúo f de a, siempre y cuando la función sea continua. ¿Qué es una función continua? Una función continua en un intervalo, por ejemplo, es una función que se dibuja, por ejemplo, en el intervalo de a, b, es una función que se dibuja sin soltar el lápiz. ¿Sí? Entonces, esta es una función en el intervalo de a, b y es continua en el intervalo de a a b. ¿Sí? Pero supongamos que yo tengo un punto C acá. C, f de c. No salió bien. Este es el punto P, que es C, f de c. Entonces me voy a dar cuenta que la función es continua en C. ¿Qué significa eso? Que el límite va a ser igual que la función. Entonces puedo escribir lo siguiente, puedo escribir que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda, y eso a su vez es igual a f de a. Cuando se cumple esto que está acá, tengo lo que acabo de decir, una función continua en a. Esta es una función continua en a. Y eso me ayuda mucho para calcular límites de funciones continuas. Simplemente se evalúa la función en a, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos aquí a ejercicios. Disculpe, tengo una duda, me surgió una duda. Sí. ¿Cómo podemos saber que una función es continua si no vemos la gráfica? Bueno, lo que puede hacer usted para ver si la función es continua es que la puede examinar en puntos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Calcular los límites laterales. Por ejemplo, si está interesado en saber si es continua en 2, entonces calcula el límite por la izquierda cuando x tiende a 2 por la izquierda, cuando tiende a 2 por la derecha, y a su vez tiene que revisar que la función esté definida en 2. Entonces usted ya con esos tres valores, si son iguales, pues llega a la conclusión de que la función es continua en 2. Entonces, sin ver la gráfica, usted puede analizar continuidad en puntos, ¿verdad? Sí, eso es lo que puede hacer. Entiendo. Vale, vamos a ver. Veamos un ejemplo como este 5. Veamos. Vamos a ver. Aquí tengo que me piden calcular el límite cuando t tiende a menos 2. Lo que tendría que revisar es que la función no se indefina en menos 2. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo eso en 2? Esta expresión en 2 tendría menos 2 a la cuarta menos 2 sobre 2 por menos 2 al cuadrado, que queda 4, ¿verdad? Menos 3 por menos 2 más 2. ¿Cuánto queda eso? Vamos a ver. En el numerador, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 menos 2 queda 14 en el numerador. En el denominador, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 por 4, 8. Quedaría 4. Quedaría 4. Entonces no se indefine, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el límite? 14 cuartos.
¿Qué fue lo que hice? Ah, Evaluar. disculpen, me confundí. Sí, ¿cuánto vale? Queda 16. 16, gracias. Menos 3 por menos 2 es 6. Sí, 6, así es. Bueno, entonces queda 16. Miren, entonces como la función no se indefine, ¿verdad? Eso significa que es una función continua. Como es continua, pues ahí está el resultado, 14/16. Bueno, en general Una vamos... pregunta. ¿Sí? Disculpe, ese 14/16 lo podríamos simplificar a 7/8. ¿O Por se tiene que supuesto. quedar así? No, por supuesto se puede simplificar 7/8. Esta función entonces es continua en t igual a menos 2. Porque ustedes vienen y calculan el límite por la izquierda y por la derecha, les va a dar lo mismo. Y da 7/8. Vamos a otro ejercicio. Veamos este que tiene un radical. Vamos a ver si solo es de evaluar o no. Quiero calcular el límite cuando x tiende a 2. Entonces, de acuerdo a las leyes de los límites, esto va a ser la raíz del límite cuando x tiende a 2 de 2x cuadrado más 1, ¿sí?, sobre el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 2. Y eso es lo mismo que la raíz cuadrada de ¿quién? Aquí en el numerador tengo 2 al cuadrado, queda 4, por 2, 8, más 1, 9. Y en el denominador tengo 2 por 3, 6, 6 menos 2, 4. O sea que eso es 3 medios. Y ahí está el límite. ¿Sí? Estos límites no dan problema, porque son continuos en el valor que me están pidiendo calcular. Pero cuando ya no hay continuidad, ahí surge el problema, ¿verdad? Hay que ver qué se hace. Hay que hacer una tabla o hay que hacer alguna simplificación algebraica. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver. Hagan ustedes uno. Bueno. Hagan ustedes el ejercicio 41. Entonces me dicen cuánto vale el límite. Ese tiene valor absoluto. Calculen el límite cuando x tiende a 3 de 2x más el valor absoluto de x menos 3. Sería 6, ¿no? ¿Sería 6? Sería 6. Bueno, los compañeros dicen que es 6. ¿Qué dicen los demás? ¿Es 6 o no es 6? 6. 6. Bueno, hagamos una cosa. Siempre que hay valor absoluto hay que evaluarlo por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Porque puede ser que por la derecha no me dé lo mismo que por la izquierda. Cuando hay valor absoluto hay que tener cuidado. Calculemos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Esto va a ser igual a 2 por 3, ¿verdad? Más el valor absoluto de 3 menos 3, pero recordemos que está por la derecha, o sea que aquí estoy colocando valores mayores que ¿quién? Es mayores que 3. Mayores que 3, o sea que voy a tener 3. un número cercano a 0, pero mayor que 0, ¿verdad? ¿Sí? Y el valor absoluto de eso, pues me queda 0. ¿Y cuánto vale eso? Vale 6. Calculemos ahora el límite por la izquierda. ¿Cambia o no cambia? Va a ser 2 por aproximadamente 3 más el valor absoluto de un número cercano a 0 pero negativo, pero al sacarle el valor absoluto se convierte en un valor cercano a 0 y positivo, y también el resultado de 6. O sea, como ustedes bien lo dijeron, el límite cuando x tiende a 3 de esa expresión es igual a 6. Bueno, en este caso no había problema, pero puede ser que en algunos tenga problema. Vamos a ver si hay alguno en el que pueda tener alguna dificultad. Por ejemplo, el 45. Hagamos ese. Realicen ustedes y me dicen cuánto vale. Tómense el tiempo que consideren necesario.
Pues yo concluí que tiende a menos infinito. Menos infinito. ¿Qué dicen los demás? Yo también. Yo he concluido que tiende a -2, A menos, lo que logra. -2, dice el compañero. Bueno, vamos a ver. Y hay varias opiniones ahí. Bueno, ¿qué podemos hacer? Miren, me está diciendo que tiende a 0 por valores que son menores que 0. Para darnos una idea, si quieren, utilicemos un valor cercano a 0, pero menor que 0. Por ejemplo, x igual a -1 sobre 1000. Este valor que está acá es cercano a 0. Y aquí le podría colocar la cantidad de ceros que ustedes deseen para hacerlo más cercano a 0, pero inferior a 0. Entonces, por eso le puse el signo negativo. Veamos, entonces, si utilizo ese valor de prueba, con ese valor de prueba tengo 1 sobre -1000. Perdón, -1 sobre 1000. Menos 1 sobre el valor absoluto de -1 sobre 1000. Bueno, y entonces acá lo que obtengo es -1000, ¿sí? Menos, y acá el valor absoluto convierte esto que es negativo en positivo. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo -1000. ¿Y eso que es igual? A -2000. ¿Qué pasa si coloco aquí ya no 3 ceros, sino que coloco 10 ceros? Entonces aquí, ¿qué voy a tener? 10 ceros. Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Cuánto vale el límite? Vale un número negativo muy grande. O sea que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa expresión es menos infinito. No sé si está claro, ¿hay alguna pregunta? Sí, está claro. Ok. Hagamos otro ejercicio. Yo Sí. tengo una pregunta. Sí. Yo también tengo una duda. Yo lo hice con 0.01, o sea, menos 0.01. Ajá, correcto. Y me quedó, o sea, como tal, me quedó menos 2 dividido 0.01, que me da 200, ¿verdad? Entonces, igual ahí concluimos que cuando los valores son menores que 0, igual va agrandándose, ¿verdad? Entonces, sí se concluye con que es menos infinito. Sí, correcto. Ok, gracias. Bueno. Hagamos, ¿alguien más tenía otra duda, creo yo? No, era la misma. Gracias, ingeniero. Bueno, hagamos el ejercicio 2 si quieren. Este mezcla algunas funciones y me piden que calculemos límites. Dice, las gráficas f y g están dadas. Utilícenlas para evaluar cada límite si existe. Si el límite no existe, explique por qué. Bueno, entonces primero me dice calcule el límite cuando x tiende a 2 de f más g. Bueno, yo voy a hacer este inciso. Entonces, calculemos primero el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces f es esta que está acá. Cuando tiende a 2, ¿cuánto vale el límite? -1. ¿-1 o 1? 1. 1. 1. Sí. -1, ¿no? -1. No está en unidades. Perdón, sí, yo estoy mal. Yo les agradezco su observación. Aquí está 1 y aquí está 2, ¿verdad? Yo estoy poniendo mal el 2, entonces sí es -1. Corrijamos. Ya, ahí está, -1. Ahora calculemos el límite cuando x tiende a 2 de g de x. Aquí en la función g. ¿Cuánto vale? 2. Vale 2. 2. ¿Y entonces cuánto vale el primer inciso? Vale -1 más 2. O sea que vale 1. Miren, está resuelto. 1. Sí. Bueno, yo ya resolví el primer inciso. Resuelvan ustedes los siguientes. Tómense 10 minutos y me dicen cuánto vale cada uno de los incisos que están acá. Es infinito. En el numerador, ¿cuánto queda? Dice 1. 1. Y en el denominador, 0. 0. entonces no existe.
¿O sí existe? ¿O es más infinito? ¿Cuánto vale? No existe. No existe. Bueno, Más infinito. bueno, veamos una cosa. El límite cuando x tiende a 3 en g de x. Ustedes dicen cuando x tiende a 3 en g de x, 1, 2 y 3 es 0. Pero aquí es 0. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué es? ¿Es positivo o negativo o no existe? Sería 0. Sería 0. Sí, pero, o sea, el límite, veamos, cuando Ya. x tiende a 3 de g de x es 0, pero, ustedes dicen que es 0, pero veamos. Bueno, o sea, este sí es 0, pero ¿cuánto vale? O sea, ¿no existe o es infinito? Infinito. Infinito, ¿verdad? Bueno, vamos con el último. F de menos 1. Veamos cuánto vale f de menos 1. ¿Cuánto vale? Aquí en menos 1. 4. Vale, Disculpe, 4. ingeniero, ¿por qué quedó infinito en el D? Bueno, porque cuando usted tiene acá, vamos a ver, este es x. ¿Cuánto vale el límite? Veamos. Cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. ¿Cuánto vale? Aquí hay un error y yo les pido disculpas. ¿Cuánto vale esto? Uno dividido 0. 1 dividido 0, sí, pero veamos. Calculemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Bueno, hagamos una cosa. Hagámoslo por la derecha. ¿Cuánto vale? Vale más infinito. Y calculémoslo por la izquierda. ¿Cuánto vale? Menos infinito. Y entonces, ¿el límite existe o no existe? No existe. No existe. Entonces acá cometimos un error. Acá estamos calculando 1 sobre no existe. Perdón, vamos a ver, sobre 0. Pero esto equivale a esto que está acá, ¿verdad? Porque este es una recta también. Es como una función lineal, ¿sí? Entonces aquí el resultado va a ser más menos infinito. Depende si yo me acerco por la izquierda o por la derecha. Entonces, como por la derecha es más infinito y por la izquierda es menos infinito, entonces el resultado podemos decir que no existe. Me genera una pregunta. ¿Sí? Por la derecha no es menos infinito. Por la derecha es menos infinito, sí. Por la izquierda es más infinito. Bueno, si lo puse al revés, pero sí, no existe el límite, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos al último inciso, el f. F de menos 1, habían dicho que vale 1, 2, 3, vale 3, ¿verdad? 3. Correcto. Más el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Menos 1 de g de x, ¿cuánto vale? 2. 2. Así que el resultado es 5. Bueno, y ahí está resuelto el ejercicio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ingeniero, buenos días. Disculpe, en el último inciso donde dice que es 3, Ajá. yo había, no lo podríamos dejar en 1, es que ahí me confundí yo. No, fíjese que aquí hay un agujero. ¿Qué significa el agujero ahí en la gráfica? El agujero significa que la función en 1 no es el valor que está acá en el agujero, o sea, no es 1. Y aquí tenemos otro punto indicando cuál es el verdadero valor de la función cuando x es igual a menos 1. Y ese tiene un valor de 3. Ah, ya entendí, gracias. Bueno, pues nada. Yo tengo una duda. ¿Podría explicar el ejercicio C? El C Ajá. dice que es el producto de f con g cuando x vale menos 1. Bueno, calculemos, vamos a ver, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Entonces acá, menos 1 de f de x, ¿cuánto es? 3. No. Cuando x tiende a menos 1 de f es 1, miren.
es 1. O sea, el límite vale 1, la función vale 3, pero el límite vale 1. Si me acerco por la derecha es 1, si me acerco por la izquierda también es 1, o sea que el límite vale 1. Ahora calculemos el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Acá, menos 1, ¿cuánto vale? 2, ahí sí no hay duda. Entonces se multiplica 2 por 1 y aquí está el resultado, da 2. No sé si está claro. Ahora sí, ingeniero, gracias. Vaya, no tenga pena. Bueno, y aquí continúan estos ejercicios. Vamos a ver cuál quieren que hagamos. Entonces, con valor absoluto ya los resolvimos. Vamos a este. No, este está en la hoja de trabajo. No lo puedo hacer porque se los coloqué en la hoja de trabajo. Pero este sí lo podemos hacer, el 34. Miren, aquí dice lo siguiente. Dice, tiene un simbolito aquí de una graficadora y dice utilice la gráfica para calcular el valor del límite cuando x tiende a 0 con 2 decimales. Utilice una tabla de valores para calcular el límite con 4 decimales. Utilice las leyes de los límites para encontrar el valor exacto del límite. Entonces, lo tenemos que hacer de las tres maneras. Lo tenemos que hacer con gráfica, lo tenemos que hacer con tabla y por último con las leyes. Entonces, utilicemos GeoGebra. Dice que en el numerador tengo 3 más raíz de x menos raíz de 3. Y en el denominador tenemos x. Entonces vamos a GeoGebra y vamos a colocar ahí la función, ¿sí? Entonces la función f de x, ¿qué es igual? Vamos a ver, permítanme. Sería paréntesis. Ajá, gracias, paréntesis. Paréntesis. Square root, SQRT. Ajá. Ya se me olvidó la función. Vamos a ver. A mí también se me olvida rápido, ¿verdad? Veamos, es 3 más x. Ok. Ya. Gracias. Entonces, aquí es 3 más x, ¿verdad? Sí. Y luego afuera la raíz es menos raíz de 3, creo yo. Raíz de 3. Ok. Y todo eso está dividido dentro de ¿quién? ¿Raíz de x o no? X. Ah, solo x. X. Ahí está. Vamos a ver si la definimos bien. Ahí está. ¿Y dónde quieren que calculemos el límite? En 0, si no estoy mal. En 0, veamos, en 0. Entonces, si observamos la gráfica, pongamos un punto sobre la gráfica. Un punto, ese punto se va a mover sobre la gráfica, miren. Entonces ahí está en 0. Entonces el punto B, ponemos este A que no me sirve de nada. El punto B se mueve sobre la gráfica, miren. Entonces lo voy a colocar sobre 0 y puedo llegar a un valor. ¿Cuál es el valor? Con 2 decimales decía 0.28, pero el valor ahí es 0.0025. Vamos a ver si moviéndome lo puedo mejorar. No lo puedo mejorar, ¿verdad? Ahí está. Miren. ¿Cuánto da entonces el límite? Da 0.3, casi 0.28, dice. 0.29. Entonces, acá utilizando la gráfica, ¿cuál es el resultado? ¿0.20 algo? ¿28? 0.29. Es usando la gráfica con 2 decimales. Ah, cierto. 0.29. Bueno, ahora dice utilice tabla. Entonces ahora utilicemos tabla. Y dice que utilice con 4 decimales. Bueno, entonces vamos a... Ya vimos que la función esa que está ahí es... el límite vale lo mismo por la derecha que por la izquierda. Entonces vayámonos si quieren por la derecha. Con 4 decimales, pues si quieren empecemos con 0.1, ¿verdad? 0.001 con 2, 0.1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Bien? Y acá voy a colocar f de x. ¿Cuál es el resultado? Con 4 decimales.
0.28, 8, 8, 7. Se va acercando al 7. Sí, ok. .2887. Miren, este es el resultado. Bueno, ahora dice que utilice las leyes. Bueno, utilicemos las leyes. Entonces, utilizando las leyes, pues entonces esto va a ser igual a, no esto, sino que lo que pueden calcular es el límite cuando x tiende a 3 de la raíz de 3 más x menos la raíz de 3 sobre x. Entonces esto va a ser igual a la raíz de 3 más 3, o sea, la raíz de 6, menos la raíz de 3, dividido 3. Usemos nuestra calculadora y ayúdenme ustedes y me dicen cuánto vale eso. A mí me salió ¿Cuánto? Dale. 0.2391. 0.2391. Ahí está, miren. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué utilizó el 3 y no el 0? Gracias. Dice, calcule el límite cuando x tiende a 0. Sí, no sé, estaba yo confundido pensando en el 3, no sé por qué. Disculpe, muchas gracias. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces no lo podemos hacer solo así, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Aplicar leyes. ¿Qué leyes se les ocurren aplicar a ustedes? La de cociente para empezar. No funcionaría. ¿Sabe por qué no funcionaría? Porque tengo un 0 abajo. Entonces queda indefinido. No puedo usar la ley del cociente. Aquí hay que hacer un truco de álgebra. Lo que hay que hacer, les voy a decir qué es. Lo que hay que hacer es hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esta expresión y la vamos a multiplicar por raíz de 3 más x más raíz de 13, eso en el numerador, y en el denominador lo mismo. Ese es el truco que vamos a utilizar. Y entonces, haciendo ese truco, en el numerador tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0, y al hacer la diferencia de cuadrados se van las raíces y solo me queda 3 más x menos 3, y abajo me queda x por raíz de 3 más x más raíz de 3. ¿Está claro todo hasta el momento? Sí. Entonces, Sí, todo claro. Ok, entonces aquí miren que se va el 3 con el 3 y solo me queda x, y ese x de acá arriba se va con el de abajo, y en el numerador solo me va a quedar 1, el límite cuando x tiende a 0 de 1, y abajo sí me queda raíz de 3 más x más raíz de 3. Ahora sí puedo evaluar en 0. Vamos a ver, evaluemos en 0. Evaluemos en 0. Al evaluar en 0 tengo lo siguiente, tengo 1 sobre raíz de 3 más x, aquí, hasta aquí llega el radical. Entonces me queda raíz de 3 más 0, me queda solo raíz de 3. Más raíz de 3. Y eso es 1 sobre 2 veces la raíz de 3. Y eso, si alguien lo quiere racionalizar, se multiplica por raíz de 3 arriba y abajo. Y entonces me queda raíz de 3 partido 6. ¿Alguien nos puede ayudar con su calculadora y ver cuánto queda esto? Queda 0.2886. 0.2886. Miren, entonces de forma analítica obtenemos esto, y de forma contable y con gráfica pues obtuvimos resultados similares, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Me parece que ese 6 se aproxima a 7, así que sí, prácticamente sería básicamente lo mismo, justamente ¿verdad? 87. Ajá. Gracias, muy amable.
Ingeniero, disculpe. Sí. Un poquito. Como dice, no le escuché. Sí, podría subir un poquito, por favor. Sí, por supuesto. Disculpe, ingeniero, ¿podrá poner la tabla que hicimos en GeoGebra? Sí, por supuesto. Ahí está la tabla. Bueno, van a resolver ustedes uno. Vamos al libro. Bueno, van a resolver el 49. Dice sea g de x igual a x cuadrado más x menos 6 sobre el valor absoluto de x menos 2. Dice, encuentra el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, a 2 por la izquierda. Existe el límite tras la gráfica. Entonces tómense 10 minutos para resolver este ejercicio. Bueno, vamos a resolverlo. Entonces, sabemos que la función g de x se puede escribir como x menos 2
multiplicado por x más 3 en el numerador. Y en el denominador tendríamos básicamente el valor absoluto de x menos 2. Bueno, acá, ¿cuándo esto se puede dividir? Bueno, cuando x más 2 en valor absoluto, o mejor dicho, escribamos así, que el valor absoluto de x más 2 va a ser igual solamente a x más 2, ¿cuándo? Cuando x más 2 sea mayor que 0. ¿Sí? Cuando no se hace cuando no se hace. ¿Cómo? No, vamos a ver si lo puedo escribir acá. ¿Cuándo? Va a ser igual a x más 2 cuando x más 2 sea mayor que 0. Y va a ser menos x más 2 cuando x más 2 sea menor o igual que 0. ¿Sí? Bueno, coloquemos aquí solo menor para que no haya confusión. Bueno, entonces calculemos, empezando el límite cuando x tiende a 2 positivo. Entonces quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función g de x. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando x tiende a 2 por la derecha con esta expresión? ¿Es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y si es positiva, al sacarle valor absoluto, no le cambio signo, porque es positiva. Entonces, eso equivale a escribir x menos 2 por x más 3. Perdón, equivale a escribir que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x más 2 por x más 3, perdón, aquí es menos 2, disculpe, sobre x menos 2. Y aquí se anula esto y me queda 2 más 3 igual a 5. Y ahí está el límite por la derecha. Ahora vamos con el límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de g de x. ¿Qué ocurre con esto que está acá? Cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿qué pasa con x menos 2? ¿Es positivo o negativo? Es negativo. Y entonces al sacarle valor absoluto, le cambio signo. Se le cambia signo. Entonces eso equivale a escribir que tengo el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x menos 2 por x más 3 por menos x menos 2. Entonces aquí se va esto y valúo 2 más 3 es 5 y 5 por 1 es menos 5. Entonces ahí está el resultado. ¿Así les quedó? Sí. Sí, así quedó. Ok, gracias. Y entonces la respuesta para el inciso B, ¿existe o no existe? No existe. No, no existe. Trace la gráfica, bueno. ¿Cómo se hace la gráfica? Bueno, hagamos la gráfica. O por lo menos escribamos una expresión para la gráfica. Entonces, la gráfica va a ser la gráfica de x más 3. Si x más 2 es mayor que ¿quién? Que es mayor que 0. Y va a ser la gráfica de menos x más 3 si x más 2 es menor que 0. ¿Y qué ocurre? Bueno, aquí podemos, si quieren, dejar una así. Bueno, y ahí está. Ahora habría que graficar esto en el GeoGebra. Voy a graficar esto que va a coincidir con esto. Entonces vamos al GeoGebra. Sería f de x igual a x cuadrado es más x menos 6, así era, dividido el valor absoluto, gracias, de x menos 2, así era. Miren qué pasa con el GeoGebra. Ahí está, miren, las dos rectas. Esta recta equivale a la recta x menos x, ¿cuál habíamos dicho? X más 3, si x, perdón, es menos x más 3, ¿sí? Entonces ven ustedes que el intercepto aquí está en menos 3. Ahí se mira el intercepto en menos 3.
y la otra tendría que tener intercepto en 3, pero como no llega hasta 0, sino que empieza en 2, pues esta sería la gráfica. Y ahí está el dibujo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, ninguna, ingeniero. Ok. Vamos a ver. Vamos a un ejercicio más, si quieren. Bueno, aquí de los problemas del 11 al 32 dice evalúe cada uno de los límites siguientes si existen, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál hacemos. Hagamos un par de los que no están en la hoja de trabajo. Si quieren, intentemos hacer 2 ejercicios. Si quieren, hagamos intenten hacer estos 2000 antes de irnos a la hoja de trabajo. Intentemos con estos 2. Entonces tómense 5 minutos para cada uno, o sea 10 minutos. Después de 10 minutos yo lo voy a resolver.
Bueno, entonces veamos este ejercicio que está acá. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos evaluar el 0 en estas expresiones, tendríamos algo así: 1 sobre 0 por la raíz de 1, ¿verdad? Menos 1 sobre 0. Bueno, esto puede ser infinito positivo o infinito negativo, esto que está acá, dependiendo de que este valor esté cercano a 0 positivo o a 0 negativo, igual con esto. Entonces, evaluar esto y saber si esto tiende a infinito o a menos infinito es complicado, no lo puedo hacer así. Tengo que hacer alguna manipulación algebraica. Entonces, si quieren, sumamos las expresiones. Sumando las expresiones tendríamos que tengo el límite cuando t tiende a 0 de tendríamos aquí t, ¿verdad? Menos t raíz de 1 más t. Eso es lo que tendría. Y abajo tendríamos t cuadrado por la raíz de 1 más t. Eso es lo que tenemos. Podría factorizar un t de arriba y se va con el cuadrado. Entonces aquí quedaría 1 menos esto y aquí solo me quedaría t. Si intento evaluar ahorita, en el numerador vamos a tener 1 menos 1, o sea, voy a tener 0, y abajo voy a tener también 0, 0 sobre 0. O sea, eso no sé cómo trabajarlo. Entonces podríamos venir y multiplicar, si ustedes quieren, por 1 más t, y también abajo multiplicamos por 1 más raíz de 1 más t. Al hacer esto, tenemos una diferencia de cuadrados en el numerador. Al aplicar la fórmula de diferencia de cuadrados, tenemos entonces 1 menos 1 más t. Abajo tenemos lo siguiente, tenemos t por el radical de 1 más t por 1 más la raíz de 1 más t. Ahora veamos, acá se va el 1 con el 1 y queda menos t, y ese menos t se va con este, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me queda en el numerador? Bueno, aquí está faltando el límite cuando t tiende a 0, esta expresión, y eso es igual a menos 1. ¿Y qué nos queda abajo? Nos queda la raíz de 1 más t por 1 más la raíz de 1 más t. Bueno, siempre me estoy comiendo el límite. El límite cuando t tiende a 0, 1 más t. Bueno, ahora la pregunta es, ¿ahora podemos evaluar? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí podemos evaluar, Sí, ¿verdad? ya se puede evaluar. Ok, entonces sería menos 1 sobre la raíz de 0 más 1 es la raíz de 1, y la raíz de 1 es 1, multiplicado por 1 más 1. ¿Cuánto vale esto? Menos 1 medio. ¿Está claro o hay alguna duda? Disculpe, ahí dice menos 1 partido 1 por 1 más 1 o por Sí, más. 1 más 1. Y una duda, ¿por qué queda en el numerador menos 1? Bueno, recuérdense que este 1 se va con este 1. O sea, este que está acá se eliminó con este. Pero queda un signo menos multiplicado por t. O sea que quedaría arriba menos t sobre. Pero aquí hay un t, mire. Y ese t se va con este t y solo queda menos 1. Gracias. Bueno, pues nada. Bueno, vamos al 30. Este que está aquí. Bueno, para resolver el ejercicio 30, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué tengo que hacer? Digan. Racionalizar.
Racionalizar. Bueno, ya está racionalizado. Multiplicamos por el conjugado. Por el conjugado del numerador. Bueno, sí. Entonces, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 4 de... Si multiplicamos por el conjugado, arriba hay una diferencia de cuadrados. Al multiplicar, entonces lo que va a ocurrir es que me va a quedar la diferencia de cuadrados. Voy a colocar de una vez arriba la diferencia de cuadrados y entonces quedaría x cuadrado más 9, ¿sí?, menos 25. El cuadrado de 5, 25. Y abajo tendríamos x más 4, ¿sí?, multiplicado ¿por qué? Por raíz de x cuadrado más 9 más 5, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí tengo 9 menos 25, ¿cuánto queda? Queda menos ¿quién? Menos 16, ¿verdad? Y entonces eso a su vez se puede escribir así: límite cuando x tiende a menos 4 de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4 por la raíz de x cuadrado más 9 más 5. Ahora, este que está aquí arriba, esta expresión x cuadrado más menos 16 es una diferencia de cuadrados. Se puede factorizar como x más 4 y x menos 4. Entonces la vamos a quitar y vamos a colocar x más 4 por x menos 4. Noten que esto se va con esto y entonces me queda simplemente x más 4 en el numerador y en el denominador x cuadrado más 9 más la raíz de 5. ¿Se puede evaluar ya el x igual a menos 4? Sí, se podrá. Sí, ya se puede. Entonces en el numerador, al evaluar menos 4, tenemos menos 4 más 4, tenemos 0. Y en el denominador tenemos el cuadrado de 4, que es 16 más 9. La raíz de 16 más 9, la raíz de 25 queda 5. 5 más 5. Y eso es 0. No sé si está claro, ¿hay alguna duda? Yo tengo una duda. ¿De dónde salió la multiplicación de la diferencia de cuadrados de x más 4 y x menos 4? Salió de x cuadrado menos 16. Es que al hacer esta operación que está aquí, queda x cuadrado menos 16. Eso simplificado es x cuadrado menos 16, que es igual a x más 4. Oh, yeah. 4, ¿sí? Disculpe, ingeniero, ahí se equivocó de signo en el numerador. Es x más 4. En el numerador. En el denominador, perdón. Ah, ya. O sea que aquí era x más 4. Sí, gracias, muy amable. Miren, me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que hay que corregir? No da 0. Entonces, aquí sería x menos 4. Y entonces el que se va es este. Y entonces queda menos 4 queda menos 8. Menos 8. Muchas gracias, joven, por la observación. Entonces quedan menos 8 décimos. Ahí está la respuesta, que es menos 2/5, ya simplificado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Todo bien. Hasta acá llegamos ya al final de nuestra primera clase. Ahorita les voy a subir la hoja de trabajo a la plataforma Web. Antes de que se la suba, quería que se presentara el señor auxiliar Samuel Ambrosio. Él es la persona que va a estar encargada de llevar sus notas y calificar sus hojas de trabajo. Entonces le damos el tiempo a Samuel para que se presente. Buenos días, compañeros. Como dijo el ingeniero, mi nombre es Samuel Ambrosio. Yo los voy a estar apoyando durante este mes. En el chat les voy a poner unos enlaces donde está el enlace de Classroom, que nos va a servir como medio por si en algún caso no nos sirve la plataforma de Wedi.
Además de que ahí se van a estar subiendo los procedimientos de los parciales. Creé un grupo de WhatsApp para que nos podamos comunicar de algunos avisos y voy a dejar mi correo electrónico. Por el momento, por el día de hoy, no voy a poder estar atendiendo por el grupo de WhatsApp, entonces si tienen alguna duda en la hoja de trabajo o algo así, por medio del correo voy a estarlos atendiendo solo por el día de hoy, pero durante todo el mes voy a poderlos atender por WhatsApp. Y creo que solamente les voy a dejar también cómo quiero que en el chat les voy a dejar cómo quiero que guarden el archivo de la hoja de trabajo para que lo suban a Wedi. Y creo que solo. Y será un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias, Samuel. Bueno, entonces ya saben, ya conocen al señor auxiliar. Denme unos minutos para que les suba la hoja. Yo les voy a estar avisando cuando la hoja ya esté subida a la plataforma. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Verá que tengo un inconveniente en mi usuario de la página de ingeniería y todavía no está actualizado mi acceso directo a su clase. Ya. O sea que tengo que esperar la actualización de 24 horas. Bueno, entonces, le vamos a dar oportunidad para que entregue la hoja de trabajo el día de mañana. Hágame un favor, ahí le escribe a Samuel indicándole sus datos para que le pueda habilitar, le pueda aperturar el cuestionario para que lo pueda entregar mañana. Muchas gracias. Bueno, por disculpe, ingeniero. ¿Sí? Yo también tengo el mismo inconveniente. Vaya, entonces todos los que tengan el mismo inconveniente, me hacen un favor de escribirles al WhatsApp de Samuel para que puedan entregar su hoja de trabajo el día de mañana, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues nada. Solo una pregunta, Samuel. ¿Al Classroom nos unimos con nuestro correo personal o el de la USAC? El personal, en el institucional no nos va a dejar. Ah, gracias. Vaya. Ingeniero, y perdone, buenos días. ¿Cómo se desarrollan las hojas de trabajo? ¿Es parecido a las tareas? Sí. Hay que subir con el formato del cuadrito, copiar el ejercicio, ponerlo en lapicero azul. Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es hacerlo en papel y fotografiarlo, escanearlo, pasarlo a formato PDF y subirlo. Ahora esos detalles le vamos a pedir a Samuel que le indique cómo lo quiere él, ¿verdad? En Classroom les voy a subir el instructivo para que puedan realizar la hoja de trabajo. En unos momentos les voy a subir. Ok, muchas gracias, Samuel, ingeniero. Bueno, pues nada. Feliz día. Feliz día. Disculpe, ingeniero, es que no me deja unirme a Classroom. Bueno, ya intentaste con el correo personal. Sí, con esto estoy. Voy a mandar el código de Classroom, que es así, puedas iniciar. Ahora voy. Bueno, gracias. Buenos días. Disculpa, ¿hay algún inconveniente si uno se une con el correo institucional o con el correo personal? Es que creo que con el institucional no te va a dejar unirte, entonces por eso con el personal estaba diciendo. Ok, gracias. Buen día, ingeniero, disculpe. No sé si se encuentra todavía por ahí. Sí, le escucho. Buen día. Buenos días. Con una consulta, ¿a qué hora va a subir la hoja de trabajo para que la podamos iniciar? Ahorita la estoy subiendo. Si me da un minuto, yo ya la tengo en la plataforma.
Ok, bueno, muchas gracias, ingeniero. Nada. Ah, y otra pregunta, las hojas de trabajo las trabajamos, o sea, con hojas en cuadrícula y les tomamos fotos y las convertimos a PDF, ¿verdad? Eh, sí, ¿O cómo les queda mejor a usted? sí, a PDF, pero vamos a pedirle a Samuel que nos indique qué tipo de hoja Ok, o algún gracias. detalle adicional. Inge, una pregunta, ¿a qué plataformas que sube la tarea? Estoy subiéndola a la plataforma Wedi. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Bueno, ya Ingeniero, estás. una pregunta. Sí. Perdón. ¿La tarea también debemos entregarla en la plataforma Wedi o subirla a Classroom? No, esta debe ser subida a la plataforma Wedi. Ok. Una cosa adicional, solo se permiten 10 megas. Revisen que la capacidad de su archivo no excede los 10 megas, por favor. Bueno, ya se encuentra en la plataforma la tarea. Por favor, revísenla, empiecen a resolverla y sigan los lineamientos que Samuel publicó en Google Classroom para la entrega de esas tareas, ¿verdad? Cualquier duda pueden preguntarle a Samuel, ¿verdad? Yo voy a tomar unos 15 minutos y en 15 minutos regreso también por si tuvieran dudas de la hoja de trabajo. Yo les voy a pedir a los compañeros que me esperen unos minutos, que ahora estoy subiendo los lineamientos para que puedan realizar la hoja de trabajo. Y al que preguntó puede ser en hojas cuadrícula o en blanco y escaneado, por favor. Gracias, Samuel. Ingeniero, disculpe, fíjese que a mí me aparece, pero nada más para juntar la tarea, pero no me aparece la hoja. Ahí mismo está. Compañera, si puede cargar quizás la página y quizás ya lo puede ver. Muchas gracias, Samuel. Samuel, una pregunta. Sí. Para los que no tenemos aún acceso a Webby, ¿cómo podemos ver la hoja de trabajo? Voy a ponérselas en Classroom. Ah, ok, muchas gracias, Samuel. Vaya, solo denme unos minutos. De acuerdo.